Un cordial saludo. Corresponde en este día meditar acerca de la vida de otro gran personaje que fue útil en las manos del Señor en todo este proceso de la extensión del Evangelio, del reino de Dios, de mantener esa luz encendida, esa sal que sala en medio de los ambientes más hostiles y más difíciles. Hablaremos hoy entonces sobre un hombre llamado Girolamo Savonarola, o también conocido más generalmente como Jerónimo de Savonarola. Este hombre nació en Ferrara, Italia, el 21 de septiembre de 1452. Pertenece a una familia económicamente pudiente, pero también muy religiosa, al grado que los hijos son entregados para que se formen en la iglesia y para servir en este ambiente religioso. Sin embargo, este hombre desde niño va a tener una costumbre de orar, y a medida que va creciendo su fervor por la oración y el ayuno aumenta. Pasaba muchas horas seguidas orando, y también en la medida que avanzaba su crecimiento físico, sus ayunos se intensificaban. Era un hombre que se castigaba casi a través de estas disciplinas fuertes, pero había algo que lo llevaba a todo esto. Era ver la decadencia de la iglesia, llena de toda clase de vicios y pecados, lujo, ostentación de los ricos en contraste con la pobreza de los pobres, y esto afligía su corazón todos los días. Un día asistió a una celebración religiosa en la ciudad de Faenza y se sintió conmovida por la predicación de un monje agustino, y allí decidió consagrar su vida a Dios. A los 22 años de edad, el 23 de abril de 1475, y sin el consentimiento de sus padres, abandonó su hogar e ingresó al convento de los dominicos en Bolonia para realizar los trabajos más humildes y pesados del convento. Luego de eso le escribió a su padre, donde le explicaba el porqué de su determinación y por qué había tomado ese camino. Se dice que este hombre aborrecía la tiranía, el despotismo que gobernaba en las ciudades de Italia, gobernantes y nobles plagados de lujos pagados con el sudor de los pobres, los bienes materiales consagrados a la ostentación, el cuerpo consagrado a la vanidad, el arte consagrado a la sensualidad, el poder consagrado a la idolatría, en fin, un paganismo disfrazado de cristianismo, la hipocresía en una ciudad que se decía cristiana, pero que completamente ignoraba el Evangelio. Este hombre de Savonarola se dedica al estudio de la lógica, la filosofía de Platón, también de Aristóteles, pero con lo que realmente se apasiona es con los escritos de Tomás de Aquino y con el estudio de las Escrituras, de las cuales llega a tener un gran conocimiento y dominio de los pasajes bíblicos. Por su disciplina, perseverancia e inteligencia alcanza el título de maestro de novicios y es designado para enseñar filosofía, pero no sigue satisfecho con eso, porque su arma fundamental su amor fundamental es el estudio de la Biblia, y antes que enseñar filosofía, él quiere ser un maestro del Evangelio. De esta manera profundiza su conocimiento de la teología. Esto le abre sus ojos para ver la ruina moral en que se hayan inmerso la civilización, la cristiandad y sobre todo la jerarquía eclesiástica de ese momento. El joven Savonarola destaca por su fervor religioso, su sencillez en la práctica del Evangelio, un testimonio personal irrefutable. Este hombre cree firmemente en una vida transformada por Dios. No debía quedarse aislado en un convento, sino que debía transformar la sociedad, reformarse desde adentro para producir un cambio exterior. Dicen que este hombre sufría de epilepsia, ataques epilépticos frecuentemente, aunque él más bien lo que decía era que
tenía una especie de éxtasis en los que Dios le hablaba y Dios le daba dirección. Sin embargo, este hombre sigue creciendo en el conocimiento de las Escrituras, pero en la medida en que aumenta ese conocimiento también crece su celo por la reforma eclesiástica. Él ve una necesidad más que evidente porque la situación de ese momento es tan difícil. Él escribe algunas frases como esta: los prelados que no se inquietan de sus rebaños y que los corrompen con sus malos ejemplos, los sacerdotes disipando los bienes de la iglesia, los predicadores ocupándose de curiosas vanidades, los frailes dejándose arrastrar a toda clase de desórdenes, los fieles no obedeciendo a sus prelados, los padres y las madres educando mal a sus hijos, los príncipes oprimiendo a sus pueblos y aumentando sus disensiones, los ciudadanos y mercaderes no pensando más que en ganancias, las mujeres en futilidades, los campesinos en el rojo, los soldados en las blasfemias y los crímenes. Y como es de esperarse, toda esta clase de acciones fuertes, posiciones radicales de este hombre lo llevan a tener fuertes oposiciones. Y de esta manera, en mayo de 1498, este hombre es sentenciado a ejecución porque su enseñanza, su posición radical es bastante dañina para todo el movimiento religioso de ese momento. Savonarola dice que vuestras armas sean la fe, la paciencia y la oración. Os dejo angustiado y con dolor para pasar a manos de mis enemigos. No sé si me quitarán la vida, pero de esto estoy cierto, y es que muerto podré hacer por vosotros mucho más en el cielo de lo que jamás haya podido hacer vivo en la tierra. Consolaos, abrazad la cruz, y con ello encontraréis el cielo de salvación. Así este hombre es ejecutado, inicialmente es puesto en la horca. Allí permanecen, dicen algunos, por varias horas, y después es bajado de allí y llevado a la hoguera. Después de él entonces vendrá, como lo decíamos en la biografía anterior de Juan Hus, vendrá un cisne al que no lo podrán asar, porque este momento es un momento programado por Dios, planeado por Dios para traer un cambio o una renovación de la palabra de Dios en los momentos cuando en realidad la iglesia, los cristianos, los denominados representantes de Dios en la tierra, han olvidado algo muy importante, definitivo en la relación del hombre con Dios: la palabra de Dios, la guía por sobre todas las guías, que es la base fundamental de la vida cristiana. Dios bendiga a todos, amados hermanos.